Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de José en Egipto. Recordando, los hermanos de José planearon matarlo, pero Rubén les había dicho que no derramaran sangre y entonces lo tiraron en una cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata a unos ismaelitas. Cuando Israel se enteró de esto, rasgó sus vestiduras y estuvo tan triste que no se dejaba consolar. Después de esto, Judá, el hermano de José, se fue a vivir a otras tierras por un tiempo. Y pues, regresando con José en Egipto, resulta que mientras él venía caminando tras los camellos y los ismaelitas que lo estaban llevando a otra tierra que él no sabía en dónde iba a parar, pues José veía a lo lejos su tierra, la casa de su padre, y él no sabía si volvería a ver a su padre o a su pequeñito hermano Benjamín. Llegando a Egipto, él no podía creer lo que sus ojos veían. Esas grandes pirámides, esos grandes mercados y animales traídos de otras tierras estaban allí, y pues él fue tratado rudamente y entonces le pusieron unas cadenas y lo juntaron con los demás esclavos porque, sí, José, que un día fue el favorito de su padre y tuvo una túnica de colores hermosa, ahora sería vendido como esclavo y sería muy maltratado. Por allí estaba un hombre llamado Potifar, que era el de la guardia del mismísimo faraón y estaba buscando esclavos, y entonces vio con José y lo observó y vio que era un muchacho que se veía bien y decidió comprarlo y llevarlo como esclavo a su casa. Y entonces fue cuando a José le quitaron las cadenas y él no sabía ahora qué iba a hacer de su vida, pero él confiaba en Dios y había decidido ser fiel a Dios, el Dios de su padre Israel. Y así, José llegó a la casa de su amo Potifar. Allí, en esa gran casa tan hermosa, vivía Potifar con su esposa. Y pues José servía allí y lo hacía muy bien. Realmente, todos los que estaban allí estaban sorprendidos de cómo Dios bendecía a José y cómo era que todo lo que hacía el joven José, Dios lo prosperaba. Y así José fue creciendo y sirviendo en casa de su amo Potifar. Y pues Potifar seguía viendo que lo que hacía José era prosperado, y entonces Potifar le entregó a José toda su casa y le dijo: tú serás el mayordomo de mi casa, tú te harás cargo de todo lo que haya en mi casa. Y entonces José pues estaba contento porque él no se imaginaba que de esclavo ahora iba a ser el mayordomo de Potifar, que era el jefe de la guardia del mismísimo faraón. Y pues José trabajaba con todo su corazón y con todas sus ganas y lo hacía muy bien. Y Potifar se daba cuenta que todo lo que hacía José
Dios lo prosperaba y lo prosperaba. Y desde que Potifar le entregó toda su casa a José para que se hiciera cargo, pues toda la casa iba mucho, mucho mejor. José era un hombre guapísimo, hermoso y se veía muy bien. Y resulta que tristemente la mujer de Potifar puso sus ojos en José y pues lo veía y como que empezó ella a tener malos pensamientos que la llevaron a hacer malas decisiones. Y entonces ella se acercaba con José y pues le decía: José, duerme conmigo. ¿Cómo? Le puso sus brazos y dijo: duerme conmigo. Y entonces José le dijo: todo lo que hay en esta casa, yo me hago cargo. Soy el mayordomo de esta casa porque tu esposo así lo ha decidido. Y no tiene que tener ningún cuidado, pues en todo él confía en mí. Y él me ha dado todo y lo único que me ha reservado eres tú, pues que eres su mujer. ¿Y yo cómo voy a hacer este mal ante mi Dios? Y pues ella pensó que no se iba a dar por vencido, que sea como sea iba a tener a José con ella. Y así, pasando el tiempo y pasando los días, la mujer de Potifar insistía de que estuviera con él. Un día, resulta que no había nadie en casa de Potifar, solo su esposa. Y ella, pues dijo: este es el momento. José entró para hacer sus deberes y pues se acercó ella muy decidida y lo tomó por la ropa y le dijo: duerme conmigo, José. Y entonces José se quitó la ropa que ella había agarrado y salió del lugar. Y entonces cuando ella se quedó con la ropa, empezó a gritar y decía: ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y llegaron los otros siervos a casa y le preguntaron qué había pasado. Fue él, el hebreo que nos trajo. Él quiso abusar de mí. Pero todos estaban sorprendidos. ¿José? ¿Acaso no es esto de José? ¿Acaso esta ropa no es de él? Yo empecé a gritar, pues él huyó, pero miren, esto es de José y esta es la prueba. Y pues resulta que era algo increíble porque José era tan buena persona y ya tenía tiempo allí trabajando y todos lo conocían, pero ella se quedó esperando a que llegara su esposo. Cuando llegó Potifar, él preguntó: ¿qué está pasando? El hebreo que tú nos has traído, él quiso abusar de mí. ¿Cómo? ¿José? ¿Qué no es esto de José? Mira, es su ropa. Sí, pues él quiso lastimarme y entonces yo grité y cuando yo grité él salió corriendo. Ese hebreo que trajiste. Y entonces Potifar se enojó tanto y tomó a José y entonces lo metió a la cárcel de la casa de Faraón. Y pues qué enojado estaba Potifar y él no podía creer cómo era que José, el mismo José, el que había puesto toda su confianza
puede ser que ese muchacho hebreo, después de quitarlo de ser un esclavo, ahora se aprovechara de la esposa de Potifar. Y entonces José fue metido a la cárcel y allí estuvo. Pero Dios tenía un plan maravilloso para José y José confiaba completamente en Dios al que le servía. Esta es la historia de José en Egipto. Nos vemos la próxima. Y recuerda, Jesús te ama mucho.